Muy buenas noches a todas las personas que nos van a acompañar el día de hoy en un nuevo programa, el último día de febrero, 28 de febrero del año 2023. Hoy tenemos un programa que creo bastante interesante, con un invitado, yo diría también de lujo, don José Joaquín Arguedas. Don José Joaquín lo conocí hace ya 14 años aproximadamente, nos conocimos en una capacitación en Madrid, España, en la aula diplomática del gobierno español, sobre un tema de gobernabilidad. Y pues bueno, he tenido la oportunidad de ver a José Joaquín básicamente unas cuantas ocasiones, pero sobre todo don José Joaquín es columnista del diario La Nación, aborda temas muy importantes, muy interesantes, y además es politólogo de profesión y es exdirector de la Dirección General del Servicio Civil, así que es una persona, una voz autorizada en los temas que vamos a abordar el día de hoy. Básicamente pues hay muchos temas que podríamos hablar con Joaquín, pero el día de hoy vamos a analizar el tema del apagón educativo, tema muy de moda y que por lo menos para mí, cuando pude leer una de sus columnas en el diario La Nación, me llamó poderosamente la atención el tema. Básicamente porque cuando hablamos de apagón educativo, usualmente lo relacionamos con el tema de la pandemia, pero ya van a ver cuál es la perspectiva de don José Joaquín sobre este tema muy particular, y yo particularmente, valga la redundancia, no había pensado en esta dinámica. Así que muy buenas noches, Joaquín, ¿cómo le va? Muy buenas noches, Mario. Encantado de saludarlo. Un saludo cordial a todos los que nos ven y nos escuchan. Y bueno, estamos a la orden para lo que quieras que comentemos, con mucho gusto. Perfecto, hay muchos temas que me gustaría abordar con vos, pero ya me diste el compromiso de poder contar con usted todo el año, ¿verdad? Ahí en algunos programas que podamos ir ahí buscando fechas. Mucho gusto. Hoy quisiera abordar un tema en particular, bueno, el tema de la Defensoría de los Habitantes, que usted tiene una visión muy particular del tema, y además de eso el tema del apagón educativo. Pero empecemos con el apagón educativo, que me parece que es de mucha actualidad sobre todo. Ese artículo lo pueden localizar, ponen Google y ponen el apagón educativo y ponen José Joaquín Arguedas y lo pueden buscar, pero el día de hoy vamos a hablar del mismo. Joaquín, ¿cuándo es que para usted inicia el apagón educativo en Costa Rica? 1970. ¿Por qué? A eso me refería cuando decía de que me llamó mucho la atención, porque cualquiera de los que estamos aquí en el programa, los que nos están escuchando, y vos y yo, uno hace el ejercicio y se pone a analizar cuándo nacimos cada uno de nosotros. Y yo digo 1978 en mi caso, 45 años, y evidentemente estoy dentro de ese rango. Ingresé en el 85 a la escuela y evidentemente pues ya parece que ese apagón educativo ya me había sobrepasado y lo sufrimos casi prácticamente todos. Así que, Joaquín, ¿hay algún hecho en particular que define ese apagón educativo? Sí, me permite un pequeño encuadre. Si entraste a la escuela en el año 85, ya los problemas que luego se extienden hasta el presente ya venían dándose. Como por ejemplo decirte que en el año 1985, aun cuando Costa Rica había firmado en el año 62 un convenio centroamericano para que el ciclo lectivo fuera de 200 días, ya en 1985 era menor a 150 días. Porque precisamente después del gobierno de Rodrigo Carazo y Luis Alberto Monge, que hubo una grandísima crisis económica, como los sindicatos no podían obtener aumentos significativos, entonces lo que empezaron a pedir fueron días más de descanso. Y de esa manera llegamos al extremo de que por ahí de 1990 el ciclo lectivo de Costa Rica era de 137 días hábiles.
O sea, totalmente contrario a ese convenio del 62. Por eso es que doña Joy Sucher, que en ese momento era la primera subdefensora de los habitantes, ingresó un recurso de amparo a la Sala Constitucional y obligó al gobierno a que se debiera de regresar a los 200 días. Se logró, pero de una manera muy mediatizada, y en fin, es una de las cosas que podemos comentar más adelante. Como yo soy bastante más viejillo que en este caso que vos propiamente, yo estuve en la escuela en los años 60. Debo decir que nosotros en los años 60 no recuerdo haber encontrado una huelga siquiera, ¿verdad? Algunas veces tuve que ir sábados, ¿verdad? Y si fue la secundaria, para mí la secundaria, yo no tengo queja tampoco. Finales de los 60, principios de los 70, estuve en una sola escuela aquí en Dulce Nombre de la Garita, somos vecinos. Luego ya el colegio, parte lo tuve que hacer en San José. Pero los 3 colegios en que me tocó estar, debo decir que fueron épocas con muy pocas huelgas, con muy pocos paros. La huelga no se había convertido en una forma de vida para los docentes, como vino después en los 80, los 90, los 2000, etc. Ahora bien, en el año 1949, como sabemos, se estableció la Constitución Política que nos rige todavía, la fundación de la Segunda República, y hay un artículo, el 191, que establece que un estatuto de servicio civil regulará las relaciones entre el Estado y sus servidores, entre el Estado y sus servidores. Bueno, de ahí hay una trampa, porque cuando se promulgó el estatuto 4 años después, se le quitó la palabra Estado y se le puso Poder Ejecutivo. Eso hace que muchos magistrados fuera de cámaras admiten que el Estatuto de Servicio Civil siempre fue inconstitucional, pero ya en sus despachos estaban bien como estaban, estableciendo su propio estatuto y demás. Pero bueno, al promulgarse ese estatuto en 1953, una de las partes que estaban ahí era la Asociación Nacional de Educadores, era prácticamente el único sindicato que existía entonces. Y la Asociación Nacional de Educadores llegó con un proyecto adicional. Imagínense que el estatuto actual, título primero, tiene 52 artículos y los docentes querían agregar un mamotreto de 130 artículos, solo para ellos, ¿verdad? Solo para ellos. Era un gran manual de procedimientos llevado a rango de ley. En 1953, la comisión redactora no aceptó ese aporte de los educadores, hasta el grado, y dejó que el estatuto como estaba era suficiente con sus 52 artículos, y por eso se rigieron los educadores originalmente. Pero ellos no bajaron la guardia y lograron 15 años después, 17 años después, en 1970, en las postrimerías, o más bien al final del gobierno de José Joaquín Trejo Fernández, aprobar una ley que se conoce como la Ley de Carrera Docente o el título segundo del Estatuto de Servicio Civil. El famoso mamotreto de 130 artículos que tenían con una mentalidad no siglo XX, siglo XIX, lo aprobaron en 1970 y con eso obligaron a que se manejara la educación costarricense hasta hoy. Mi teoría es que uno de los grandes problemas no es tanto asunto de contenidos de la educación, no es tanto el problema de que si tenemos buenos o malos docentes, que en mi concepto tenemos muy buenos docentes. El problema es que las disposiciones legales de ese estatuto, de ese título segundo del estatuto, realmente han afectado terriblemente el desarrollo de la educación en nuestro país. Si a eso se juzga una situación en la cual se convirtió la huelga y el paro como una forma de vida para los docentes, en esto, señores, no me lo contaron,
trabajé 35 años en el servicio civil, trabajé 8 años como director general y puedo contarles una anécdota del 2006. En un momento determinado llegó una delegación y me plantearon una gran cantidad de cosas, algunas muy loables y algunas, como quien dice, de ciencia ficción. Digo, ¿por qué me salen con esto? ¿A quién se le ocurre? Y me dijeron, pensalo y dentro de 2 meses venimos para ver qué has decidido. A los 2 meses, como era de esperar, bueno, yo les digo, mire, podemos trabajar en esto y esto y esto y esto, pero esto no es posible. Entonces, el interlocutor principal le decía a una especie de escribiente, eh, apunta eso, apunta eso, apunta eso, apunta eso. Bueno, después de varias reuniones que tuvimos, un día tantos, ya un poco de una manera más coloquial, le dije, ¿pero qué es la puntadera? ¿Para qué tanta cosa? Ah, es que nosotros necesitamos hacer un paro cada 2 meses. Y ese paro tiene que tener para aquellas cosas que ustedes no van a resolver. Pero nunca las vamos a resolver. Eso no importa. Lo importante es que la gente tiene que descansar cada 2 meses. Y hoy en día, por ejemplo, con las famosas convención colectiva, especialmente la aprobada ahora en el 2020, son permisos para todo y con un enorme énfasis en todo lo relacionado con conserjes, guardas, choferes, etcétera, que ni siquiera tienen que ver con la educación. Se dan el lujo, por ejemplo, de pedir que se creen 400 plazas, 4,000 plazas nuevas para meter a todas las cocineras que están por las juntas de educación, que ahí están bien, porque no necesariamente para el funcionario tiene que ser, el concepto de funcionariado tiene que ser parte de todo el contexto de la administración pública. El funcionario como tal, es la norma de hoy en Europa, por ejemplo, es que vale para puestos verdaderamente que requieran un fuero, incluso ante el poder político. Por ejemplo, claramente, un juez debe ser un funcionario, pero un conserje no, un chofer no. Bueno, pues ellos han venido ingresando a toda esta gente, hasta han cambiado los nombres de los sindicatos para tener las llaves de las escuelas y estar parando esto constantemente. Por eso, en la administración anterior, eso lo tenemos que probar todavía, pero se aprobaron 3 leyes muy importantes que tienen que ver con el empleo público. La ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, título 3, la ley que regula las huelgas, esa es a la que me refiero, y la ley de empleo público, que es muy popular actualmente. Pero entonces, contestando puntualmente a su pregunta, realmente el apagón educativo proviene de la ley de carrera docente, que es una ley que definitivamente debemos tocar como sociedad y no es conveniente. Los docentes nunca permitieron que llegara ni siquiera pasara de una comisión legislativa. Fue hasta 2018 que se logró pasar de comisión legislativa un proyecto que tocara los intereses de los docentes y de otros empleados públicos. No fue suficiente en mi concepto por muchas razones y por la problemática económica que vivimos, pero en alguna medida son medidas muy importantes. Perdone si me extendí demasiado con su pregunta. Para nada. Usted dice por dónde vamos. Para nada, Joaquín, está muy bien. De hecho, nos ha dado la posibilidad de contextualizar históricamente el tema. Ahora, yo quisiera hacer una reflexión a modo también de experiencia personal. Me acuerdo perfectamente en la escuela y en el colegio que en los años 85, 90, 95 teníamos hasta 3 meses de vacaciones. Me acuerdo que era total y absolutamente el mes de diciembre, enero y febrero. Perdón, diciembre, enero y entrábamos en marzo. Ahora los estudiantes ingresan en febrero y aún así percibo que no se cumplen con los 200 días lectivos. ¿Estoy equivocado? ¿Era así? ¿Cómo ha sido ese histórico de días efectivos por año? Pongámoslo desde el año 1990. Ok. Para efectos de llevar a los 200 días, el Estado tuvo que pagarle una diferencia significativa a finales de la década de los 90 a los docentes para que pues se lograra
ampliar el ciclo lectivo. Eh, y hay años en que hemos estado cerca de esos 200 días, muy cerca. Pero ahí es donde viene el asunto de que siempre hay varias huelgas al año, siempre hay paros sistemáticamente, o venían dándose estos paros. La convención colectiva da permisos de permisos. Por ejemplo, don Mario, pongamos el ejemplo, no vamos a ir muy largo, yo no puedo poner el ejemplo de una multinacional, pero pongamos el ejemplo de otras instituciones del Estado. Los sindicatos, existen fueros para los sindicatos que les da derecho a sus representantes y especialmente a sus dirigentes, algunos incluso de trabajar a tiempo completo para el sindicato. Pero generalmente, no puede ser de otra manera, los sindicatos tienen congresos y tienen asambleas de delegados, pero no de la totalidad de la gente. O sea, varias veces al año, la Corte Suprema de Justicia no se cierra 3 días, 4 días, para que un sindicato, especialmente 3 sindicatos en el sector de educadores, se vayan para la casa todos o una cantidad suficiente de gente como para hacer que prácticamente las clases deben suspenderse. Entonces tenemos, por ejemplo, que en octubre un sindicato, la ANEP, por ejemplo, la ANDE, por ejemplo, que tiene 50,000 afiliados en 85, una planilla de 85,000, resulta que tiene un congreso. En ese congreso van unos cuantos delegados. Generalmente hay muy poca asistencia y la mayoría de la gente que le gusta ir, porque de alguna manera representa ir a comer gratis, ir a trasladarse, ganarse unos viáticos, son conserjes, choferes, cocineras, etcétera. O sea que ahí, de aporte a la educación de este país es poquísimo. Realmente es nada más para ir ¿verdad? De delegados. Pero resulta que el resto de las 50,000 personas que están inscritas pueden asistir virtualmente. Y asistir virtualmente es prender esta computadora y hacer quedar apuntado, como quien dice, entrar en el link, y con eso lo puede hacer desde cualquier parte del país. Ya desde los primeros años prohibieron que fueras fuera del país, porque mucha gente incluso salía del país y desde allá se conectaba. No, ahora es la condición es que tiene que ser dentro del país. Yo no sé cómo controlan eso, pero bueno, dentro del país. Joaquín, perdón, resulta que todo. Pero entonces son congresos ideológicos. Eso es lo que se intenta realizar, congresos ideológicos. Pues mira, yo no sé, dice congreso tal anualmente. Entonces, durante esos 3 días, todos los educadores se van para la casa. Pero eso sucede con ANDE. Luego viene APSEC y hace lo mismo. Luego viene el SEC y hace lo mismo. Entonces, los hacen en meses diferentes. Hay semanas donde, este año, el año pasado, por ejemplo, hubo una especie una semana que la ministra de Salud paró porque había mucho COVID, no sé cuánto, no sé si recordás, creo que fue en octubre. Bueno, a la semana siguiente estaba el Congreso de ANDE. Entonces resulta que en 15 días los niños fueron 1 o 2 días nada más a clases. Esa es la situación, o sea, por favor, pongámonos serios ya. Yo personalmente me declaro expulsado del sistema educativo público como padre de familia. Cuando mi hija mayor tuvo la edad de ingresar al kinder, yo dije, si yo fui a educación primaria, secundaria y universitaria pública, ¿por qué mis hijos no? Bueno, pues resulta que ese año hubo aproximadamente 2 meses y medio de huelgas, paros, permisos. Y llegamos al final del año y mi esposa y yo llegamos a decir, no, ni modo, sencillamente vamos a tener que pagar, porque así nuestros hijos no van a tener oportunidad. Y así fue. Y así fue con mis hijos, los demás hijos que tengo posteriormente. Sí, Joaquín,
con lo que acabas de decir, me permites introducir el otro tema, porque últimamente se habla mucho de la situación de la brecha entre educación pública y educación privada a nivel de primaria, kinder y secundaria. ¿Cómo no va a haber brecha? Por ejemplo, si empiezan todos los años lectivos y yo ya estoy cansado porque no importa el gobierno o desgobierno, no sé cómo decirlo, siempre en diciembre tenemos la fe de no tener que escuchar en febrero que tal centro educativo está en condiciones en las cuales paupérrimas, en las cuales el Ministerio de Salud no da el permiso de abrirlo, niños y niñas en zonas rurales que no tienen aulas debidamente cerradas, que no hay pupitres, que no hay maestros que quieran ir a las zonas alejadas. Y este año, con el nuevo gobierno de don Rodrigo, volvió a pasar lo mismo. ¿Qué es lo que se hace, usted con su experiencia, los meses previos? Porque es que no se utiliza, por ejemplo, un día esto estaba escuchando en algún programa radial, pido las disculpas porque no me acuerdo cuál, que se hacía la misma interrogante: ¿por qué durante las vacaciones no se hacen las reparaciones del caso para que no llegue febrero y los niños y las niñas encuentren, por ejemplo, que su escuela se está cayendo? Bueno, ese es un tema complicado, pero tal vez permítame contarle también que el Ministerio de Educación, el Consejo Nacional de Educación, tiene aprobado un currículum que le llaman un currículum completo, ¿verdad? Un currículum completo donde los niños deberían estar aproximadamente 6, 7 horas. Solo el 7% de las escuelas de este país dan el currículum completo. Son escuelas generalmente de centros de ciudad. Yo recuerdo que por aquí cerca, la de Turrúcares, no sé, en Atenas puede que haya alguna o algunas, pero el resto, los niños van 3 horas, 4 horas si acaso. Eso no es competitivo. Si usted ve, por ejemplo, Israel, los niños van de 8 a 4, por decir algo, van 8 horas y hasta más. Y solo escuelas públicas, en el caso, por ejemplo, el ejemplo que estoy poniendo de Israel, ¿verdad? Nosotros tenemos el siguiente problema, mire, para también irnos ubicando. Costa Rica tiene hasta 2014-2015, que tengo el dato, el mejor salario de América Latina para maestros y profesores. Y esto me lo admitió un secretario general de APSE en algún momento. Como cierto. Se lo pregunté a funcionarios del BID, me dijeron, sí, es cierto, Costa Rica tiene los mejores salarios, se pagan los mejores salarios para maestros. Que no es todo lo que quisiéramos ganar, ya eso es otra historia, ¿verdad? Y así por el estilo, como acaba de ponerlo en evidencia el informe de la OCDE, Costa Rica se gasta el 52% de todos sus ingresos en salarios, mientras que la media de la OCDE gasta el 25% de sus ingresos en salarios. Ahora, ni siquiera somos un estado, no estamos en ese ranking de cantidad de funcionarios. Somos un estado relativamente entre mediano y pequeño, pero con todo y todo, y algunos se van a reír, porque no queramos admitirlo, ganamos los mejores salarios de América Latina en empleados públicos. Ahora, que existe una diferencia, que existen castas en la administración pública costarricense, de eso no hay ninguna duda. En una misma posición, usted puede ganar 500,000 colones, pero si tienen suerte de trabajar en X institución,
puede ganar 1,5 millones fácilmente. Bueno, pero es un tema, pero es un tema, Ahora bien, perdón, pero es un tema en el cual también está de por medio las comisiones colectivas de cada una de en las algunos, instituciones. Además de eso, cada uno de los regímenes también de trabajo, ¿verdad? Laborales que existen. Por ejemplo, en mi caso, en el Poder Judicial, es un dato bastante interesante. Cuando la mayoría de las personas con las que uno conversa creen que los jueces rasos, como yo, ganamos como los magistrados. Entonces, ajá, sí, es algo interesante. Por eso es que yo en gran parte decidí tirarme a este proyecto con la idea de dar información de calidad y no para los efectos personales, pero yo creo que sí es importante, Joaquín, que las personas tengan información de calidad, información veraz, que si quieren criticar al Poder Judicial, que lo critiquen, pero que lo critiquen con fundamento. ok, No, por ejemplo, malinformando con datos que no son exactos, porque, por ejemplo, era lo que yo te decía ahora y les decía a las personas que nos están escuchando. Muchas personas en la calle creen que los jueces todos ganan igual. Entonces, por ejemplo, ahora con la ley de empleo público, es imposible equiparar el salario de un juez raso, como yo, con otro miembro del Poder Ejecutivo porque no existe otro puesto igual, solo existe en el Poder Judicial. Pero te hacía nada más ahí el asterisco para tomar nota de ese aspecto. ok. Vos hablabas de convenciones colectivas. Es que en algunas instituciones no, porque precisamente los jerarcas se comportan como un sindicato y hey, las diferencias son abismales. Ahora, vea qué interesante. Costa Rica es uno de los pocos países del mundo donde Hacienda no podía decir nada con los incrementos salariales del resto de instituciones. Y resulta que entonces cualquier institución se incrementaba los salarios y Hacienda, ¿qué hacía? Vamos a la deuda, hagamos que la deuda crezca. Entonces, llegamos a un país tremendamente endeudado y donde los salarios son bastante por encima de las posibilidades del país. Ahora, las diferencias existen a lo interno también de las instituciones. Por ejemplo, es una injusticia comparar lo que ganan catedráticos universitarios que tienen todo el huevo, diciéndolo de manera popular, donde son ellos lo que en sus asambleas de escuela determinan incluso quién entra en propiedad y quién no, comparar el salario de un catedrático universitario con un profesor interino. Las distancias son abismales. Es injusto hacer una generalización de ese tipo como usted lo estaba planteando. Pero lo cierto del caso es que como país tenemos un grave problema de recursos. Y ese grave problema de recursos tiene el hecho de que estamos el doble de la media que establece la OCDE en salarios y no alcanza la plata para infraestructura. Entonces hay un grave problema. Necesitamos llevar el currículum completo a más y más y más y más estudiantes, pero tenemos que ampliar las escuelas, porque no puede ser que una escuela, por ejemplo, funcione a 3 turnos, porque lo que terminan yendo los estudiantes son 3 horas cada uno. Bueno, Joaquín, Entonces, es parte de lo que hay que sí, plantearse. pero por ejemplo, yo tratando de recordar, y las personas que nos están escuchando, si son contemporáneas mías y de usted, por lo menos en mi caso, yo me acuerdo que yo estudié en una escuela unidocente y entrábamos a las 7 de la mañana y a las 11:30 ya estábamos afuera. Saquemos cuenta, 8, 9, 10, 11, 4 horas y media de clases. Usted habla de 7, imaginémonos eso, ¿verdad? En la ¿Sí? tarde se entraba a las 12 y se salía por ahí a las 3:30. Parecido, ¿Cierto? 4 horas y media. En la actualidad existen escuelas y colegios privados en Costa Rica que los niños entran a las 7 de la mañana, 7:30, 8 de la mañana y salen a las 4 o 5 de la tarde
Y tengo entendido en algunas escuelas y colegios privados de San José y la gran área metropolitana que luego los niños se quedan recibiendo cursos de pintura, deporte, Clubes. voleibol, los famosos clubes que se pagan por aparte y los niños terminan saliendo de la escuela no solo con el inglés, sino con otra lengua. Y aquí va la pregunta que quería hacerle a usted. Si usted se acuerda, y yo me acuerdo, y los que nos están escuchando también, salíamos de primer grado de la escuela y ya sabíamos leer. Y yo iba 4 horas y media al día a clases. Una semana durante la mañana y la semana siguiente durante la tarde. Y salíamos leyendo con 4 horas al día. Claro, ¿qué profesora? Porque me acuerdo del profe Bolaños y además de la profesora Alicia, a quienes les mando un gran abrazo. Imaginemos al profe Bolaños, sí, y recuerdo muy bien a la niña Alicia. Y resulta ser que salíamos leyendo, Joaquín. En este momento, la ministra de Educación indica que nadie pasa si no sabe leer de primer grado de la escuela. ¿Cómo es posible que lleguemos a ese punto? O sea, estábamos permitiendo como país que pasaran los niños a segundo, a tercero, sin saber leer. ¿Cuál Hasta es tercero se sí, permitía. ¿cuál es el futuro? Bueno, es una situación. Ahora, no olvide esto, Mario. No todo mundo, no todo mundo aprendíamos a leer en primero, terminábamos la primaria y terminábamos la secundaria. Había un reventadero terrible, o lo hay todavía, no sé. Cosa que casi no sucede en los privados, porque en los privados te llevan de la mano, te asesoran, te apoyan, te tutorean, etcétera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo entré y éramos 22 primeros de 40. Después pasamos a 13 segundos de 30. Después pasamos a 9 terceros y terminamos 6 quintos. Y eso hace también que más de la mitad de la población costarricense, que es la tragedia más grande que tenemos como sociedad, más de la mitad de la población en edad laboral no tiene secundaria aprobada y por lo tanto tiene una gran cantidad de limitaciones para ingresar al trabajo, para recibir capacitaciones como del INA mismo, en fin. Entonces hay una cantidad de población a la que el sistema como tal la mandó a la informalidad, la mandó a ese 23% de pobreza del que no podemos bajar. Ok, Entonces, hay una situación sí, problemática. aprovechemos esta situación porque me acabo de acordar de otro artículo suyo muy interesante de La Nación. Creo que fue el año pasado que se estuvo visualizando la oportunidad de conceder el bachillerato. Y usted escribió un artículo muy interesante sobre ese tema en el sentido de que no estaba del todo en desacuerdo de que se entregara el bachillerato a las personas que debían el examen final del bachillerato. Hablemos de eso. ¿En qué beneficiaría otorgar el bachillerato a esas personas que están rezagadas? Ok. Bueno, yo soy de los que el artículo decían algunas personas que es contradictorio, porque decía, yo apoyo que a esas 36,000 personas que deben materias del bachillerato, o sea, aprobaron la secundaria, pero deben materias de bachillerato, que se les conceda la conclusión de estudios secundarios. Recuerden incluso que desde 1974 a 1989 no hubo bachillerato. O sea, el título dice conclusión de estudios secundarios, etcétera, no hubo bachillerato. Y no es la gran tragedia. Ahora, el problema realmente se cayó a partir de los años 70 y por una buena obra. En los años 70 se establecieron cualquier cantidad de colegios de secundaria en el país. Qué bueno. El problema es que ponían a chiquillos que salían de quinto año hoy a dar inglés
en el mismo colegio o en otro colegio nuevo, sin capacitación, sin formación, sin titulación. Esa inopia no existe hoy acá, pero sí se dio en los años 70, los años 80, los años 90. Y especialmente a como la GAN iba abriéndose hacia el resto del país. Fue tan grave que desde el servicio civil, por ejemplo, en una oportunidad, se ocupaba contratar gente de colegios agropecuarios, que algunos excelentes en todo el país. Pero el problema es que algunos egresados de colegios agropecuarios no llegaban a quinto año de secundaria. Bueno, ahora a mí me cuesta hablar de onceavo, ¿verdad? O de 11, quinto año de secundaria. Y resulta que no sabían leer y escribir. Era terrible. O sea, ¿cómo llegaban a eso? A tal grado de que a finales de los 80, el MINAE, como se llamaba en ese momento, Mirenén, creo que era, nos dijo, mire, por favor, hágale una prueba de redacción a los candidatos para trabajar en el sector forestal y todo eso, porque no pueden hacer un informe. Mire, pusimos un filólogo, hicimos exámenes de redacción, pusimos un filólogo y la media, la calificación promedio, no media, no me acuerdo, andaba por 40. O sea, terrible. Entonces, eso es un problema que traemos, una generación perdida, como se dice por ahí, muy duro ese término, pero que hizo que en esos años, 70, 90, bueno, en ese momento el promedio de gente que no pudo terminar secundaria fue mayor al 50%, cerca del 60%. Ok, sucede que una vez que se estableció el bachillerato, la gente llegaba muy mal preparada en algunas materias, especialmente matemática y química e inglés, ¿verdad? Porque todos conocimos profesores de inglés que nunca no tenían ninguna capacidad de tener una pequeña conversación en inglés. Sin embargo, fueron profesores de inglés y se pensionaron. Utilizaban solo fotocopias, ¿verdad? Bueno, ese tipo de gente llegó al bachillerato y se lo sonaron. Incluso en el año 2014, un candidato en un partido político, no recuerdo en este momento cuál, dijo algo que a mí no me pareció descabellado. Denle la conclusión de estudios secundarios a esa gente y hagamos una cosa, no los dejen entrar a la universidad, pero denle la oportunidad de ingresar al INA, de ingresar a otros lugares a trabajar ya con la conclusión de estudios secundarios. Hay 40,000 aproximadamente personas que deben 1, 2, 3 materias de bachillerato y cada vez más va a ser más difícil que estas personas se puedan presentar esas materias y salir adelante. Hagamos un borrón y cuenta nueva y pongámonos serios de ahora en adelante. Pero esa gente ahí, tenerla en esa circunstancia es una bomba de tiempo social y no la considero, no considero ninguna tragedia que de alguna manera se les dé la oportunidad de acceder a oportunidades laborales y de acceder a oportunidades de capacitación. Incluso, como decía ese partido político, ese candidato en el 2014, tal vez de una coletilla ahí que se diga, bueno, esto no vale para entrar a la universidad. Para entrar a la universidad tiene que terminar el bachillerato de alguna manera en el futuro, etcétera. Pero sí darle esa oportunidad. Eso fue lo que quise decir ahí en ese polémico artículo de hace unos meses. Bueno, apoyando, perdón, un proyecto de ley que hay para ese propósito. Sí, me parece bastante interesante. Y ahora que usted estaba explicándose, porque yo pensé lo mismo, que era contradictorio. Ahora, habría que realizar, me parece, una reforma legal para poder hacer ese hincapié de que se concede el título, ¿verdad? Para los efectos de reunir los requisitos, que me parece muy importante, de acceder a ciertos trabajos, ¿verdad? Pero que no puede entrar a la universidad. Eso sí sería importante dejarlo muy claro vía legal, porque eventualmente existirá la persona que diga, bueno, es que ya tengo el título de bachillerato, ¿por qué no puedo ingresar a la universidad si ya lo tengo?
evidentemente habría que hacer una reforma legal para evitar, digamos, ese tipo de conflictos, porque incluso hasta me imagino procesos judiciales de índole contencioso administrativo reclamándole al Estado, ya y me dan el título pero no me permiten seguir, ¿verdad?, con mi carrera de estudiante a nivel universitario. Ya nos queda... Perdóneme, Mario, ¿Sí? para aclararle, incluso en ese artículo yo no pongo esa condición, ¿verdad? Si se lo dan, que sirva para todo, a esas 40,000 personas. Nada más le cuento que ya hubo un caso en el cual un candidato a un partido político planteó esa excepción, pero por mí, darle que pasen, y yo creo que es mejor eso que lo que tenemos en este momento. Disculpe. Ya vamos finalizando, entonces quisiera aprovechar estos 10 minutos, Joaquín. Creo que vamos a tener muchas posibilidades de conversar durante todo el año, porque la verdad es que a mí particularmente, espero que a las personas que nos están observando les guste también el tema. Me ha parecido muy interesante, sobre todo porque es un tema que nos interesa a todos. Yo creo que todos como costarricenses queremos que nuestros niños, que nuestros adolescentes tengan la mejor educación posible y que además de eso se puedan incorporar en un futuro a las universidades, que puedan obtener carreras profesionales, carreras técnicas e incorporarse posteriormente a la vida profesional y laboral. Con relación al tema de esta modificación de parte de la ministra Müller de Educación, ¿cuál es su posición con relación al hecho de exigir que los niños sepan leer para pasar de año? Mire, vamos a ver. Los países más alfabetizados del mundo, como Dinamarca, por ejemplo, no permiten alfabetizar a los niños antes de los 7 años, para que sepamos. No se trata solo de meterle el abecedario a un chiquito de materno de 4 años, ¿verdad? Pero, bueno, para empezar, apenas una pequeña cantidad de los niños en edad de materno y de preescolar van a preescolar, ¿verdad? Ahora bien, estando en primer grado de escuela, es absolutamente necesario para poder avanzar, para que los demás maestros puedan seguir el ciclo y la obligación educativa, que ese primer año la persona lea, escriba aceptablemente para poder ser recibido el año siguiente. A mí me parece que lo que se estaba haciendo era hacer que entonces lo que llamamos primero, segundo y tercero se convirtiera en una extensión del kinder, y tampoco se trataba de eso, ¿verdad? Lo lúdico, el kinder es básicamente lúdico y una serie de principios y elementos que le permiten al niño prepararse para lo que viene. Bueno, ya lo que viene es entrar a la alfabetización, cuando a los 6 y medio, 7 años, ya el niño está incluso hasta mentalmente preparado para poder recibir ese tipo de enseñanza, aquí y en cualquier parte del mundo. Porque una de las cosas que nos dice también la OCDE es que no se justifica la cantidad de recursos que Costa Rica invierte para lo que al final resultan de las pruebas estandarizadas PISA que ellos mismos patrocinan, ¿verdad? Realmente, porque por recursos pareciera que no es el problema, solo que los recursos no están siendo administrados adecuadamente, ¿verdad? Entonces, puntualmente su pregunta, creo que hay que hacer el esfuerzo porque ese niño en primer año, en primer grado, como era en nuestro tiempo, la persona lea y escriba. Ahora, ¿de qué manera hay que apoyarlo? Para que el 80% tengan que repetir primero, pues entonces tampoco funciona. Porque en nuestro tiempo, tal vez no una experiencia que no vimos ni vos ni yo, pero el problema es que los chiquitos los dejaban simplemente y repita primero y ya de ahí sáquelo de la escuela porque no sirve, ¿verdad? Esa era un poco la realidad también
de unas décadas para atrás, y eso tampoco. No, Porque incluso, bueno, hoy sabemos que Joaquín, perdón, es que quería contarte una situación que yo viví. Definitivamente es difícil, debe ser difícil para los maestros y los profesores tener que dejar a un niño, ¿verdad? Porque se pierden los compañeros, queda la sensación de que se pierde un año, pero yo tuve la experiencia de ver por lo menos a un compañero que en aquella época no lo dejaron pasar a segundo y en este momento ya es todo un profesional. O sea, le sirvió quedarse un año para tomar impulso, pasó la escuela lo más bien, pasó el colegio y ya es todo un profesional y un servidor público. Entonces, me parece que son experiencias que definitivamente los maestros de antes tenían esa experticia, ¿verdad? Ese conocimiento, probablemente ese olfato para ver cuando un niño o una niña necesitaban todavía un momento más de preparación, un año más para poder tomar ese impulso, pero me queda la duda si en este momento con el sistema educativo actual se da esto. Y segundo, quería preguntarte, hacerte una pregunta prácticamente de sí y no, en el sentido de si estás de acuerdo con esta conclusión mía. El rezago a nivel de infraestructura que vemos cada año de inicio lectivo, entonces obedece a la falta de recursos económicos. sí, sí, hay escasez de recursos económicos para lograr una infraestructura adecuada para que el Ministerio de Educación avance significativamente en dar ese currículum completo. Pero también es cierto que no ha habido un interés real de llevar adelante este desarrollo de la infraestructura educativa. Y en esto, desgraciadamente, muchos recursos se han ido en, que dijéramos, en personal que tal vez no se ocupa, ¿verdad? En circunstancias laborales que perfectamente podrían estar tercerizados y obteniendo de alguna manera mejores dividendos y más eficiencia dentro del, en este caso hablemos del MEP, y que desgraciadamente, vamos a ponerlo así, afirmación final y ya me voy. Hace 40 años los sindicatos coadministran en el MEP. Y en el MEP ha funcionado una mafia, esto no lo digo yo, lo dijo un ministro hace unos años, está en los medios de comunicación, que realmente afecta terriblemente el sistema educativo. Desde los nombramientos que se cobraban por los nombramientos, y por eso hay tanto interino sin ninguna justificación en el ámbito del MEP, como todo el negocio que se ha desarrollado y que se ha venido denunciando en los últimos años con las famosas juntas de educación, ¿verdad? Que estaban incluso siendo tomadas por algunos dirigentes políticos y que participaban en varias escuelas a la vez y a su vez le vendían productos, etcétera. Toda una mafia que se ha venido dando, que permite, que hace que, aunque existan los recursos, no se emplean de la mejor manera en el ámbito educativo. ¿Cómo ve, ya para finalizar, el rumbo de este gobierno en materia educativa y a la ministra? Es muy temprano para poder, y sería hasta injusto, por decirlo así. No, entonces, la bronca en no, que se mete el sí. que toma este cargo es algo fenomenal, ¿verdad? Bueno, esperamos entonces tal vez el otro año, en estos mismos días, poder hablar ya habiendo pasado un año y medio aproximadamente, ¿verdad? De gobierno, ya uno puede darse una idea de cómo va la situación. Joaquín, muchas gracias. Le adelanto que soy optimista. Sí. Que soy optimista. Bueno, yo creo que todos tenemos que ser optimistas porque en la medida en que a este gobierno le vaya bien, nos va a ir bien a todos y a todas. Claro. Esa es la filosofía. Aquí se trata de desearle el bien
al gobierno, al presidente, para que todos estemos bien y tengamos una mejor educación y mejores niños y mejores adolescentes. Joaquín, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y yo estoy completamente seguro que nos vamos a ver pronto aquí en el programa. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias y buenas noches, Joaquín, hasta luego. Ya vamos a un corte comercial y ya regresamos con los chicos del Bachillerato Internacional. Bueno, regresamos al programa hoy y tenemos nuevamente la compañía de los chicos y de las chicas de Bachillerato Internacional que nos vienen a hablar nuevamente de la clásica, de la recreativa de mountain bike del cole. ¿Para cuándo está la fecha? La fecha es para este domingo 12 de marzo, de este domingo en 8. La recreativa, para recordarles, es a las 8 de la mañana, pero como ya lo hablaremos pronto, el paquete incluye el desayuno, así que se les espera de las 5, a partir de las 5 de la mañana, a la hora que gusten llegar. ¿Y en qué va a consistir el desayuno? Pinto, me imagino, con huevo. Así es, lo tradicional, lo típico. Mariana, contanos. ¿Cuáles son las distancias de la recreativa? Bueno, tenemos la ruta familiar, que son como de 12 kilómetros más o menos, y tenemos la ruta larga, o para los que les gusta de verdad ir a hacer mountain bike, porque para eso está diseñada la ruta, es de 30 kilómetros. Jason, ¿qué tal el nivel de dificultad de las rutas? Bueno, es una ruta pues, bueno, en el caso de la ruta corta, pues bastante familiar para que todo el mundo pueda realizarla, y en la ruta larga pues es un poquito más técnica y pues ya es podríamos decir que es un reto un poquito mayor para las personas que de verdad les guste pues realizar mountain bike. Bueno, cortesía del programa, las chicas y los chicos nos trajeron dos inscripciones. Vamos a hacer la siguiente dinámica. En vista de que tenemos poco tiempo para hacer la rifa, entre todas las personas que compartan la transmisión de este programa, vamos a rifar las dos inscripciones. Comparten el programa y además de eso les vamos a pedir que pongan una fotografía de su bicicleta, porque la idea de rifar las inscripciones no es rifarlas por rifarlas, sino que estén el 12 de marzo volando pedal, ¿verdad? Esa es la idea. Mira, hay un tema que me interesa mucho, creo que lo habíamos hablado la semana pasada, y es que es una recreativa de mountain bike, ¿verdad? Así es. Sí, entonces es con bicicleta de montaña, ¿sí es, verdad? Exactamente. Sí, eso es muy importante, no se puede ir con bicicleta de ruta, no se puede ir con una banana tampoco, ¿verdad? Es una bicicleta de mountain bike. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la topografía es difícil, si bien es cierto es pedaleable, ¿verdad? Sí, por supuesto es pedaleable, pero la ruta es bastante técnica, por eso en la ruta larga se les recuerda que ya es para esas personas que están más familiarizados con el deporte. Si usted gusta ir con su familia, con sus amigos, se les recomienda la ruta corta por lo mismo. Exactamente, eso me parece muy bien. Mariana, con relación a los puestos de hidratación, ¿cuántos van a haber? Bueno, tenemos diseñados como 3 puestos de hidratación. Gracias a Dios la UTN nos está brindando uno.
Y también había otro puesto de hidratación. Exactamente, de los demás puestos de hidratación nosotros estaremos encargados, Ok. lo estamos planeando ¿Va a bastante ser bonito. los mismos estudiantes del bachillerato? No, de hecho nos van a apoyar nuestros papás. Ah, Ellos van a excelente. estar muy presentes en la Excelente. dinámica, nos han ayudado bastante, así que ellos están presentes. Muy bien, excelente. ¿Y qué van a dar ahí en los puestos? Bueno, lo principal y lo más importante, apoyo moral, ¿verdad? Para que sigan avanzando en la ruta. También va a haber hidratación, frutas, agua, para que todo salga de la mejor manera. Muy bien. Jason, por ahí escuché que va a pasar por la UTN, ¿así es? Sí, la ruta va a pasar por la UTN, por ahí, y la UTN tendrá un puesto de hidratación también que lo pondrán ellos, donde pues se les estará dando pues hidratación y lo que necesiten pues los ciclistas en el camino. La ruta larga. ¿De La dónde, ruta- ¿De dónde salen y cómo va a ser la ruta larga? Bueno, vean, la ruta larga sale de acá del cole, pasamos por el Huízaro, por finca Sibujú, si mal no me equivoco, ese nombre me cuesta. Seguidamente se baja por Los Lotes, se llega a Balsa, se pasa por todo lo que son las fincas de la UTN, seguidamente se sube por Calle Nueva y volvemos a llegar acá al cole. Bueno, es una ruta muy pedaleable, pero es una ruta exigente. Exactamente. Hay que entrenar bastante, de verdad, porque esa subida después por Calle Nueva es una... Sí, claro, de hecho el puesto de hidratación principal va a estar en la, en la cumbre de Calle Nuevo. Claro, y ahí ya van a llevar unos 26 kilómetros por ahí, ¿verdad? Así que Exactamente. va a ser bastante exigente, ¿verdad? Mira, quería preguntarles algo muy importante. ¿De dónde sale la ruta de 12 también? Igualmente de acá. La ruta de 12 sale de acá, sigue por el Huízaro, solamente que ahí hace una pequeña desviación para hacer la ruta más llevable, más familiar y que regresen al colegio sin tanto esfuerzo. Ahora, ¿qué recomiendan ustedes con relación al tope de edad, digamos, la edad mínima? Si pueden ir menores, Jason, o tienen que ir acompañados con los papás. Sí, bueno, en la ruta corta, en la familiar, creo que puede ir pues casi cualquier persona, o sea, ahí es una ruta pues para pasar con la familia, si papás quieren llevar a sus hijos con ellos, yo estoy seguro que van a poder hacerla sin ningún problema. Y pues la ruta larga ya sería pues un poco para personas que tal vez no hay pues un mínimo de edad, pero para personas que de verdad estén familiarizados más con el deporte y que puedan Perfecto. hacerlo. No, excelente consejo, Jason. Usted practica deporte, sí. Sí, Bastante. un poco. No, pero es que me parece que es un consejo muy bueno, en el sentido de que si se inscribe uno en 30 kilómetros, estar debidamente entrenado, ¿verdad? Que es muy importante. Mariana, tengo entendido que les están colaborando montones los ciclos de Atenas. ¿Dónde pueden inscribirse? Ok, tenemos varios puestos de inscripción. Está, bueno, uno de los más grandes, por supuesto, va a ser Roes. Está Bicycle Mechanic, Bici Garaje. En el edificio José Carlos Umaña también estamos pasando todas las inscripciones. Exactamente, y Bicycle Mechanic. Los 3 ciclos están muy presentes. También cabe destacar la ayuda de Atenas Riders con la logística en los 2 años estos 2 años en los cuales hemos hecho la recreativa. Ellos nos han ayudado con la logística, con los contactos y con absolutamente todo. Igualmente a los 3 ciclos se les agradece. Además de que Atenas Riders tiene un montón de personas que son parte del grupo, ¿verdad? Exactamente. Me imagino que los vamos a ver a todos ellos ahí en la recreativa ayudándole al cole. Por supuesto. Excelente. Bueno, yo quería desearles muchos éxitos. Creo que estas entradas, inscripciones se van a ir volando. Recuerden que nada más tienen que colocar la fotografía de ustedes, si quieren las inscripciones, poner la fotografía en el programa de hoy. Va a estar durante toda una semana y quienes pongan la fotografía de su bici, del atleta ahí, de la que tanto aman, vamos a hacer una rifa. La rifa va a consistir en que le vamos a asignar un número a cada una de las fotografías y ahí pasamos un número, le preguntamos a alguien un número X del 1 al 30 por ejemplo, y esos 2 números que salgan favorecidos se van a ganar las inscripciones y nosotros se las vamos a entregar para que hagan la inscripción ya Completamente formal. Exacto. El día de la carrera van a haber inscripción.
Sí, cabe aclarar, por supuesto, que eso es muy importante. El mismo día de la recreativa se harán las inscripciones también. Y sobre la camisa. La camisa, sí, María. Bueno, también es un punto muy, muy importante que la camisa se entrega el mismo día de la recreativa, además de que es necesario que lleven la factura el día que se va a hacer todo, para que así podamos dejarlos ingresar a la carrera, bueno, a la recreativa. Y bueno, también recordar que las primeras inscripciones que se realicen, pues tendrán la oportunidad de obtener la camisa. Entonces, no, y eso es un consejo muy bueno que ustedes están dando. En la medida de lo posible, no dejemos esto para último. Inscribámonos lo más pronto posible para que la organización tenga los recursos ya fresquitos para poder también utilizarlos en la hidratación y en demás condiciones que requiere la carrera. No dejarlo de último, porque al final de cuentas, si lo dejamos de último, nos quedamos sin camisa y no le damos los recursos a la organización. Sí, exactamente, y más bien inscribiéndose lo suficientemente antes nos están ayudando a nosotros, y eso es muy importante para nosotros. Perfecto. Bueno, chicos, muchas gracias por haber venido y les deseo muchos éxitos. Ahí voy a estar apoyándolos, porque es que no tengo bicicleta mountain bike, pero ahí vamos a estar apoyándolos y vamos a ver si les ayudamos de alguna u otra forma. Que pasen muy buen día y muy buenas noches a todos. Buenas noches, muchas y muchísimas gracias. gracias.